Tú no quieres volver atrás. Y lo sabes. Existe un tipo de agotamiento que ningún sueño nocturno puede curar. Un vacío que no nace de la tristeza, sino de un llamado ignorado durante muchas vidas. Tal vez lo sentiste al abrir los ojos por la mañana, o en medio del ruido del mundo, cuando todo parece demasiado falso como para ser real. La verdad es que existe un ciclo, un retorno, un laberinto sutil que atrapa al alma en la rueda de la existencia, y algunos de nosotros pocos estamos comenzando a despertar dentro del ciclo mismo. Para ellos, Thoth dejó instrucciones, no en libros convencionales, sino en símbolos, frecuencias y fragmentos de memoria. Lo que llaman el manuscrito perdido es, en realidad, un código espiritual, un mapa escondido en las tablas esmeralda, en las ruinas de Sais y en los recovecos olvidados de la conciencia. Ese código comenzó a transmitirse hace más de 11.000 años, a través de un linaje silencioso que cruzó eras, esperando a aquellos que estuvieran listos. Este código no enseña cómo escapar de la vida, enseña cómo recordar lo que eras antes de nacer y por qué ha llegado el momento no de regresar, sino de despertar. Algo está fuera de lugar. Lo sientes, como si el mundo en el que vives fuera una repetición mal cosida de algo más grande, como si estuvieras atrapado en un ciclo, pero sin recordar cómo entraste en él. Para comprender ese vacío, es necesario retroceder, no solo en el tiempo, sino antes del tiempo tal como lo conocemos. Mucho antes de que Egipto erigiera sus obeliscos, antes de que existiera cualquier escritura sagrada o ciencia moderna. Hubo una civilización que entendía los ritmos del cosmos como quien escucha música. Esa civilización colapsó, y con ella, casi todo lo que sabíamos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, se perdió. Casi todo, porque algunos fragmentos sobrevivieron. Uno de ellos tiene nombre, Thoth. Para los egipcios, era el escriba de los dioses, maestro del tiempo y del equilibrio. Pero para los iniciados, era el último vínculo con la conciencia cósmica perdida. La tradición lo reconoce como el mismo ser que los griegos llamarían Hermes Trismegisto. Una fusión de divinidad, inteligencia y símbolo. Cruzó el diluvio, sobrevivió a la Atlántida y dejó pistas, tablas, textos, geometrías, no para todos, solo para aquellos que hubiesen comenzado a recordar. Platón habló de una sabiduría prehistórica venida del oeste. Blavatsky advirtió que ciertos conocimientos deben protegerse del inconsciente colectivo. Graham Hancock cartografió las señales dejadas por pueblos antiguos, vestigios de un código deliberadamente perdido. Pero no se trata solo de arqueología, es memoria espiritual, y comienza a activarse cuando el alma se cansa de olvidar. Thoth sabía que llegaría un momento en el que las almas antiguas despertarían en medio de la ilusión, sin saber cómo llegaron allí. Ese momento es ahora. Y lo que está a punto de revelarse puede explicar por qué sientes que ya no perteneces a este ciclo. Pero incluso sintiéndolo, aún estás aquí. Te despiertas, respiras, finges que todo es normal, pero en lo profundo, algo clama por ayuda. No es un grito, es un eco, un susurro antiguo que se desplaza entre sueños, que silencia los vacíos entre una tarea y otra. Esta es la verdadera fatiga, no física, no mental, sino el agotamiento del alma. Las tradiciones más antiguas conocen este estado.
En Egipto se le llamaba el lamento del Ka, cuando la esencia se siente atrapada en un ciclo sin sentido. El Bardo Todol, en la tradición tibetana, describe almas que no logran reconocer su propia muerte y regresan automáticamente, atadas por el deseo y el miedo. Gurdjieff lo llamó el sueño dentro del sueño. Una existencia automatizada donde el alma repite patrones durante milenios, sin presencia, sin elección. El hermetismo explica este fenómeno como una falla en la integración vibracional. No aprendimos la lección, así que la repetimos, y con cada retorno, el olvido se hace más espeso. Tal vez por eso sientes que naciste en el tiempo equivocado, o que ya has vivido todo esto antes, o que hay una sabiduría dentro de ti que jamás fue enseñada, pero que siempre ha estado ahí. Algunas personas describen esto como una nostalgia sin origen, una añoranza por algo que nunca han visto, pero que reconocen en el instante en que leen una palabra, escuchan un sonido o contemplan un símbolo. No es locura, es memoria espiritual, y comienza a activarse cuando el alma ya no soporta seguir regresando sin recordar. Pero hay una razón detrás de este olvido. Un patrón invisible moldeado por 3 errores sutiles que mantienen incluso a las conciencias más despiertas atrapadas en la repetición. No están afuera, en el mundo. Están en la forma en que percibes la existencia. Y hasta que estos errores no se comprendan, el ciclo continúa. Un día, un iniciado cruzó el velo. No era la primera vez. Había marcas dentro de él que ni el tiempo podía explicar. Ecos de lugares que nunca había visitado, miedos que no venían de esta vida. Buscó respuestas en templos, en doctrinas, en oráculos, pero ninguna voz pronunciaba lo que él, en secreto, ya sabía. La muerte no te libera. En el plano sutil escuchó voces suaves, reconfortantes, pero ninguna le preguntó si realmente quería regresar. Solo le mostraron las fallas, las promesas incumplidas, los vínculos emocionales sin resolver. Entonces, casi sin darse cuenta, aceptó volver, no por elección, sino por automatismo. La rueda giró una vez más, hasta que, en una de las siguientes encarnaciones, algo se rompió. Tuvo un sueño recurrente, un símbolo que se repetía, una serpiente mordiéndose la cola. Dentro de ese símbolo, surgió una voz, 3 leyes, 3 errores, un ciclo, y entonces comprendió. La reencarnación no era un castigo, era un espejo. Lo que se negaba a enfrentar por dentro se repetía afuera. Lo que no se integraba, regresaba. Lo que se temía, se convertía en destino. Ese sueño no era solo suyo, era una memoria colectiva. Una clave que Thoth dejó enterrada en la conciencia de la humanidad. Una clave que, tal vez, ahora se te está revelando. Ese sueño de la serpiente que se muerde la cola no era aleatorio, era un lenguaje arquetípico. Un código que revela lo que Thoth trató de enseñar a quienes estaban listos. Existen 3 errores invisibles que mantienen al alma atrapada en el ciclo. No están en el karma ni en las misiones asignadas por otros. Están en la manera en que la conciencia interpreta la realidad. Error 1. Confundir deseo con voluntad. La primera trampa es interna. Creer que todo lo que deseas proviene del alma. Pero Thoth enseñó que la verdadera voluntad no grita, susurra. El deseo, en cambio,
Es reactivo, viene del mundo, quiere repetir sensaciones, evitar el dolor, prolongar experiencias. La ley hermética del ritmo lo explica, todo oscila, todo viene y va. Cuando te aferras a lo que asciende, resistes la caída. Cuando te aferras al placer, alimentas el miedo a la pérdida. Y así, permaneces atrapado. La voluntad profunda no se mueve por miedo ni por carencia. Emerge desde el silencio interior. Error 2. Juzgar el sufrimiento como castigo. La segunda distorsión es emocional. Cuando surge el dolor, el alma piensa, he hecho algo mal, pero Todd advirtió, el sufrimiento no es castigo, es un espejo. La ley de causa y efecto no existe para castigar, sino para revelar lo inconsciente. Mientras reaccionemos con culpa, remordimiento o rebeldía, nos negamos a ver el presente como un maestro y entonces regresamos tratando de evitar el dolor y caemos en las mismas repeticiones. Solo cuando enfrentamos el dolor sin resistencia, este se convierte en un portal. Error 3. Aferrarse al yo como una identidad fija. Este es el más sutil y el más peligroso, porque lleva miles de máscaras: espiritual, racional, herida, heroica, y en todas ellas hay un yo que quiere mantenerse intacto. Pero la ley de polaridad enseña que todo lo que se define a sí mismo se vuelve limitado. Cuando dices así soy yo, la realidad se curva para confirmarlo. Y cuando ese yo se disuelve, surge el miedo al vacío. Pero es precisamente en ese vacío donde el alma se reconecta con la fuente. Porque el yo que reencarna es solo un reflejo. La conciencia real nunca nace y nunca muere. Estos 3 errores, el deseo confundido con voluntad, el dolor visto como castigo, la identidad aferrada como verdad, son los pilares del laberinto. No fueron impuestos, fueron aprendidos. Y solo pueden deshacerse con presencia, claridad y valentía, porque salir del ciclo no es un salto, es una integración gradual de aquello de lo que el alma ha huido durante eras. Y cuando eso comienza a suceder, el manuscrito perdido de Todd deja de ser un misterio externo. Se revela dentro de ti. Lo que llamamos el manuscrito perdido nunca fue un objeto. No está oculto bajo la arena ni enterrado en cámaras secretas. Es un código, pero no un código para ser leído, sino para ser reconocido, transmitido hace más de 11.000 años. Fue fragmentado en símbolos, geometrías, enseñanzas veladas. Pero el verdadero manuscrito de Todd siempre ha estado en el único lugar donde el ego nunca mira: dentro. Por eso permanece invisible para casi todos, porque la conciencia todavía espera que la liberación venga desde fuera. Pero el secreto nunca fue escapar del ciclo. El secreto es recordar dentro de él. Todd no enseñó cómo huir de la tierra, enseñó cómo despertar en la tierra. La rueda de la reencarnación no es castigo, es reflejo, gira en proporción a la inconsciencia. Cuando el ser comienza a ver los patrones, a integrar las leyes, a soltar los amarres del yo, algo cambia. En silencio, la rueda pierde fuerza, sigue girando para muchos, pero para quien ve, deja de ser una prisión. El manuscrito perdido se revela no como una vía de escape, sino como un acto de memoria, un recordatorio de que el alma ya no necesita repetir lo que ha sido comprendido, que el dolor ya no necesita enseñar lo que ha sido integrado, que el mundo exterior ya no tiene el poder de determinar el destino.
Y en ese instante, ese momento donde todo se alinea y se aquieta, comprendes, el alma solo deja de regresar cuando decide permanecer íntegra, esté donde esté, y en ese punto, el ciclo se cierra, no como prisión, sino como conciencia reintegrada. Esta idea de que el alma se libera cuando integra, no cuando escapa, no es nueva. Aparece velada en las tradiciones más antiguas de la humanidad. En la Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo II, María Magdalena pregunta cómo las almas pueden ascender más allá de los arcontes. Esas fuerzas que mantienen el ciclo girando. La respuesta no está en huir, sino en comprender los apegos vibracionales propios. En el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos, se leen enseñanzas al oído del fallecido para recordarle la verdad. Reconoce la luz, no temas, no te pierdas en los deseos. En muchas experiencias cercanas a la muerte, las personas relatan un momento de elección, un punto donde todo lo que han hecho se muestra, no con juicio, sino con claridad. Algunos sienten que regresan por amor, otros por apego, pero también hay quienes sienten que solo volvieron porque todavía quedaba algo pendiente, porque aún no habían comprendido lo que necesitaba ser comprendido. Gurdjieff, uno de los grandes maestros del siglo XX, decía que los seres humanos viven en una hipnosis colectiva y que la verdadera liberación requiere esfuerzo consciente y sufrimiento voluntario. El ser humano muere tal como vive. Dormido. Alan Watts. Al explorar los conceptos de Advaita y el Zen, apuntaba en la misma dirección, que la verdadera iluminación no consiste en huir de la vida, sino en vivirla con tal presencia que el ciclo no encuentra dónde anclarse. Y los principios herméticos, transmitidos bajo el nombre de Thoth, lo afirman. Quien domina la vibración, domina la forma. Cuando la conciencia se eleva, las leyes siguen operando. Sí, pero ya no como cadenas, sino como herramientas. No se trata de magia, se trata de visión. Porque un alma que ve con claridad ya no necesita ser arrastrada, se mueve por decisión, y es allí, en ese punto, donde el manuscrito se revela por completo, no como algo que deba ser leído sino vivido. Hay quienes esperan una revelación como si aguardaran un milagro que venga desde fuera, pero los antiguos sabían que el verdadero milagro es el recuerdo, no una memoria común, sino la reconexión con la propia esencia. Thoth no ofrecía salvación, no prometía escape. Señalaba un camino que exige todo lo que hemos evitado durante vidas enteras. Silencio, presencia, integración. La sabiduría hermética no es un código para huir del mundo. Es una invitación a habitarlo con tal nivel de conciencia que el mundo deje de ser una prisión. Esto no significa aceptar el sufrimiento como virtud, ni negar los dolores de la existencia. Significa mirar todo con la claridad de quien ha comprendido las leyes y ha elegido no perderse más en ellas. El manuscrito de Thoth es, en verdad, un espejo del alma despierta. Nos muestra que el ciclo no termina con la muerte, sino con una vida vivida en verdad. No hay liberación posible sin encarnación consciente, porque solo quien encarna su luz puede liberarse de su sombra. Y quizás ese sea el secreto que los antiguos querían proteger, que el alma no está aquí para huir del mundo, sino para recordar que es más grande que él. Plotino dijo: no debemos huir de la luz, sino volvernos dignos de habitar en ella. La reencarnación no es un error, pero seguir regresando sin despertar
Esa es la verdadera amnesia. El alma se libera no cuando muere, sino cuando vive con total presencia, coraje y verdad. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Escribe en los comentarios, estoy despertando dentro del ciclo. Así sabré que eres uno de los que está despertando. Comparte este video con alguien que sientas que ya no puede soportar seguir repitiendo. Y haz clic en la pantalla ahora para ver otro contenido transformador. Podría ser el próximo paso en tu liberación. Porque cuando el alma recuerda quién es, el ciclo deja de ser destino y se convierte simplemente en una elección.